Tenemos la posibilidad acá Desde el Conocimiento de charlar con dos mujeres que son referentas de estas nuevas generaciones para hablar de lo que está ocurriendo con las desigualdades, lo que está ocurriendo en relación al género. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué ha pasado con las mujeres en pandemia? Economía, igualdad y género, con dos referentes, como recién decía, está Mercedes de Alessandro con nosotros y está también Julia Estrada, una mujer de la casa, una mujer que ya es nacional, pero que sigue siendo de la casa de C5N. Mercedes, un placer. Julia, gracias por venir. Muchas gracias, Lu. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué ha pasado con las mujeres? He leído economía feminista, de las grandes desigualdades que se reflejan en los datos, o los datos reflejan las grandes desigualdades que hay y los padecimientos que tenemos las mujeres. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Y en la pandemia se recrudecieron todas esas desigualdades. Hoy estamos frente a una crisis bastante impactante en lo que refiere a la participación económica de las mujeres. Cuando vos mirás los primeros días que se cerró toda la economía, esos primeros meses, la caída en la participación económica de las mujeres es gigantesca, cae 10 puntos. No sé si le dice algo a la gente, pero es una de cada 10 personas que están en el mercado laboral se retira. Y lo que vemos después cuando se empiezan a abrir las actividades económicas es que vuelven al mercado laboral, pero a una tasa más lenta que los varones y que está asociada con estas discusiones que damos siempre las feministas, las tareas del cuidado, ¿no? Acá seguramente muchas de las personas que nos vean sabrán que con el cierre de las escuelas, de los espacios de cuidado, con el tema de que la mamá es de riesgo, entonces no me puede ayudar con los chicos cuando yo necesito, y etcétera. Esas tareas de cuidado se pasaron al hogar y eso recae generalmente sobre las mujeres y ese está siendo un factor un obstáculo muy grande para que las mujeres sostengan su actividad laboral, busquen trabajo, crezcan en el trabajo, mantengan su nivel de productividad, ¿no? Y ese es un fenómeno que no sucede obviamente solo en Argentina, es a nivel latinoamericano y a nivel mundial. La CEPAL, por ejemplo. O sea, la que relega su carrera siempre es la mujer porque termina atada a los cuidados de niños, de niñas o las actividades domésticas. Sí, sí. Decía, la CEPAL calcula que en el año de la pandemia, solamente en el año pasado, se retrocedió una década en avances de las mujeres en el mercado laboral. Así que bueno, ese es uno de los grandes motivos por los que estamos trabajando muy fuerte desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de las Mujeres, todos los organismos que tenemos el foco, digamos, en la desigualdad y sobre todo la desigualdad de género, en buscar cuáles son las medidas que vamos a tener que impulsar muy fuerte para recuperar todos esos pasos que dimos para atrás. Y dentro de esas medidas que se están evaluando y que ya nos vas a contar, Julia, ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando con las mujeres y lo que ha pasado en la pandemia? Bueno, como dice Mercedes, todo lo que ya era grave se agravó y se profundizó todavía más. Nosotras veníamos conversando incluso acá en este canal sobre las brechas salariales por un lado, brechas de ingreso, que ya de por sí eran distintas cuando estabas formalizada, cuando tenías empleo registrado, era más fácil tener un mismo salario que un varón. En el mundo no registrado, en el mundo de la informalidad es mucho más difícil. A eso se le agrega lo que dice Mercedes, que es que se recrudece la cantidad de horas que las mujeres dedican a las tareas de cuidado. Yo agrego un fenómeno adicional que es el teletrabajo. Nosotros medimos en el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, qué pasaba con la combinación teletrabajo y mujeres dedicándole tareas de cuidado, horas de cuidado. Se vuelven locas además, ¿no? Tremendo, tremendo. De hecho, detectamos que aumentó mucho más en mujeres, un 70%. Entonces, de repente están trabajando, teletrabajando, gran parte de los servicios, el mundo financiero, de hecho, es así, y están teletrabajando y dedicándose al cuidado, lo cual además hace que la pandemia sea más regresiva. Pero también es una oportunidad, si uno lo piensa en términos un poco más optimistas o positivos, la pandemia es la oportunidad para visualizar esto, visibilizar esto. En algún punto, yo creo que muchos varones, y creo que de buena fe empezaron a ver y empezaron a notar que había un montón de tareas y empezaron a darse cuenta de lo que significa. Porque yo creo que en algún punto el feminismo, lo que nos exige la economía feminista, es un trabajo muy preliminar de concientización respecto de que hay una tarea que lleva mucho tiempo y que te puede llevar a lo que vos decís, que es sacrificar tu vida laboral por esa tarea, porque lo que pasa al inicio, incluso con muchos varones que fueron criados en el patriarcado, todos somos hijos e hijas del patriarcado finalmente, es que realmente no perciben esa tarea. Entonces pasa que no es que hay un machismo explícito en todos lados, y eso siempre lo decimos y lo decimos con claridad. A veces el machismo nos atraviesa como hilos o como un tejido invisible, y hay varones que de verdad tienen ganas, tienen voluntad, lo harían,
si se dieran cuenta que eso de verdad es algo relevante, es algo importante y es algo que a nosotras nos lleva a dejar atrás nuestras carreras. Hoy viniste muy optimista, Julia, la verdad. Hoy vine... Está muy optimista. Y dentro del gobierno, ¿qué se está evaluando? ¿Qué están evaluando para impulsar desde la política? Coincido con que es una oportunidad, pero es una oportunidad a gran escala, ¿no? En el gobierno también, hoy por primera vez hay una mesa interministerial de cuidados, que es un espacio en donde se está trabajando un proyecto de ley de un sistema integral de cuidados que tiene que ver también con dar soluciones no solo al interior de la familia, esto que decía Julia, que el varón se dé cuenta, que no es que te ayudo a lavar los platos, sino que yo también tengo que lavar los platos. No te ayuda a vos. Exacto. Sino que también hay muchas familias que no tienen el varón con quien descargar. El caso de las madres solteras que están en una casa, bueno, y esos casos, por ejemplo, hoy están en crisis total. Una mujer que tiene 2 chicos a cargo, una nena, un nene, lo que sea, no va a estar pudiendo teletrabajar, como dice Julia, sostener todo esto. Y la verdad que la caída en el mercado laboral de estas mujeres es la más trágica que tenemos enfrente. Entonces, hay muchas medidas en la mesa, pero también hay mucho, ¿cómo decirlo? El Estado no está preparado, digamos, para ser feminista. No es que rápidamente vos encontrás los atajos, sino que lo tenés que ir construyendo. Hay un gran grupo de mujeres, que es el grupo de mujeres gobernando, que viene tomando esto de todos lados. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, una de las primeras cosas que hizo la Secretaría de Empleo Público, Ana Castellani, es dar una licencia para las personas que tienen niños a cargo, para que entonces no tengan la obligación de trabajar o teletrabajar mientras están cuidando, ¿no? Y esto es una señal muy importante, porque en un país en donde la licencia de paternidad es de 2 días y la maternidad es de 3 meses, y eso ya te marca de quién es la responsabilidad, hacer una licencia que te permite a varones y mujeres definir quién es el que se toma la licencia y no tener que hacer estas 2 cosas al mismo tiempo ya es un gesto grande, ¿no? Pero en el marco de eso, digamos que, bueno, hay hoy un fortalecimiento de las infraestructuras de cuidados, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando esto como un eje en particular, también en desarrollo social, en el Potenciar Trabajo, que es uno de los programas estrella, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social, tiene una línea específica que es la de cuidados sociocomunitarios, que también busca revalorar este trabajo que hacen millones de mujeres de cuidados más amplios, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, en el pico máximo de los problemas, la Argentina dio asistencia alimentaria a 11 millones de personas. La mayor parte de esa asistencia alimentaria va por medio de comedores populares que están en general llevados adelante por organizaciones, por la iglesia, por el Estado, etcétera, pero son mujeres las que están finalmente todo el día ahí. Y bueno, hoy este programa, por ejemplo, reconoce esto como un trabajo que tiene que ser remunerado y de alguna manera lo va empezando a mirar y que es algo que antes no se veía porque parecía que estas mujeres eran voluntarias, estaban ahí por amor al pueblo, por amor a los demás, y la verdad que ese amor hoy es también un riesgo, porque estar frente a un comedor popular en un contexto en el que estamos es también exponerse al virus, es exponerse, bueno, a un montón de condiciones que hacen a esto. Así que el Estado está avanzando con líneas claras, con presupuesto, buscando la manera de cerrar esas brechas de desigualdad, pero bueno, es gigante lo que nos queda por delante, así que yo ahí creo que falta mucho optimismo, pero también falta mucho trabajo y mucha garra para avanzar. Y empresas, digamos, déjame agregar al mundo empresarial, sí. Porque a veces nos olvidamos, en el sector registrado son 9 millones de personas, de las cuales 3 millones son empleadas por el Estado y otras 6 millones por el sector privado. Es muy difícil cambiar la sociedad si solamente es el Estado como empleador, no solo de la política pública, sino como empleador. Entonces hay un rol de las empresas como empleadoras, de las empresas estatales, los bancos públicos, pero también las empresas privadas, de garantizar esa infraestructura o empezar a intentar hacerlo, en el marco también incluso de los planteos que hacen sindicatos, digo, las guarderías, los lactarios, las licencias. Digo, hay un montón de cositas, bueno, te digo, para no decir derechos laborales, que deberían ser claramente equitativos. Y te digo, en relación que no pasa. al estudio, Jimmy ha contado varias veces, hay un montón, hemos hablado acá un montón de género y educación. Mucho, desde las estructuras de poder, que las cabezas de poder están casi ausentes las mujeres, es una excepción una mujer en un cargo de máximo poder, pero por otro lado, políticas que se están impulsando de algunas carreras que uno, cuando mira los listados, son muy pocas las mujeres que estudian, como las ingenierías, donde las universidades, a partir de becas que empiezan a surgir, lo que empieza a verse es que en realidad no es que faltan mujeres que estén interesadas, sino que la mujer está a cargo de tantas cosas que una vez que tiene
la posibilidad, con una beca se empieza a igualar esa posibilidad. Es así. Julia, te quería preguntar algo más conceptual. ¿Qué es economía feminista? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? No. Para mí la economía feminista lo que es economía política en su máxima expresión. Porque hoy en día es muy difícil pensar la economía política. Yo le pongo siempre el apellido porque si no... Era así la carrera sí, antes. Era así, la dictadura le sacó el apellido. De repente dejó de ser economía política y pasó a ser economía. Y cuando uno mira la discusión de la desigualdad con perspectiva de clase, claramente uno ve que hay ricos y pobres en la sociedad. Si uno le agrega perspectiva de género, bueno, uno se encuentra con que hay masculinización de la riqueza y feminización de la pobreza. Efectivamente, abordar con perspectiva de género la economía, te diría que es un atajo para resolver los problemas de la desigualdad. Siempre tuvimos una discusión que por momentos fue medio una pérdida de tiempo, pero era la discusión por la que teníamos que atravesar, que era o discutimos los temas de verdad económicos en serio y duros, o nos dedicamos a las cuestiones secundarias como género, te agregaría medio ambiente, te agregaría cosas como que, bueno, son adornos. Hoy nos damos cuenta que no podemos cambiar nuestra economía, y te diría por la positiva, no podemos tener un modelo de desarrollo realmente inclusivo si no incorporamos perspectiva de género, con lo cual no hay forma de pensarlo de manera escindida o separada. Hoy, y hablando de programas sociales, gran parte de las políticas de ingresos, AUH y tarjeta alimentar, no lo decimos explícitamente como política feminista porque no nacieron de esa manera, pero están yendo mayormente a mujeres porque tenés fundamentalmente una feminización de la pobreza que hace que toda política de ingresos finalmente termine siendo para resolver la pobreza de hogares con jefatura femenina. Entonces, evidentemente hay un problema muy claro y hay que reforzar todas las políticas alimentarias porque significa sacar mujeres de la pobreza. Y toda política distributiva en materia de impuestos a la riqueza, a grandes fortunas, también finalmente tiene una connotación de género, porque fundamentalmente son varones los que están pagando esos impuestos. Me parece interesante mirarlo desde ese lugar y para mí el feminismo vino a sumarle a la economía feminista y ni hablar de la cantidad de sectores que tienen mujeres tomando decisiones, pero en lugares que no son de toma de decisiones. No, la Mercedes, ¿no? vos decías que este es un Totalmente. problema a nivel mundial, pero la Argentina, ¿qué particularidad tiene? Vos después de haber estado viviendo en otros países, de haber estudiado además el comportamiento. Igual me del gustaría mercado de retomar lo que trabajo. decía Julia Sí. antes de meterme con eso, que es que ella, esto que decía la economía feminista, fíjate que el año pasado, el 2020, nos cansamos de escuchar, se paró la economía mundial, se frenó la economía mundial. La economía feminista de repente miraba esto, ¿no? Las mujeres con los chicos en la casa saltándoles por encima, con la clase en el Zoom, haciendo las tareas, la mamá cocinando, haciendo su trabajo, con todo eso, ¿no? Veías en el hospital el COVID, la cantidad de personas llegando y arribando todos los días al hospital, 8 de cada 10 personas son mujeres, las enfermeras, lo decimos en femenino. Veías los comedores populares que mencionaba recién, la mayoría de las personas que trabajan en esos comedores populares son mujeres. Eso no paró en ningún momento de toda la pandemia hasta el día de hoy, sigue trabajando a todo vapor, más que nunca, te diría yo. Recargado todo ese sistema que nosotros decimos sistema de cuidados personales, cuidados familiares, cuidados sociocomunitarios. Entonces, cuando te dicen, se paró la economía mundial, ahí vos ves también cuál es el formato de qué es lo que entendemos como economía, porque pareciera que economía entonces son esos sectores que nosotros decimos lo productivo, ¿no? Lo productivo, la energía, el transporte, la industria, la tecnología, como si esos sectores productivos no necesitaran todo ese combustible que está por debajo, no necesitaran a la enfermera, a la que le da de comer en la fila del comedor, a todos esos chicos pobres, a la mamá que sostiene en el hogar las tareas para que el marido o la otra persona o los hijos puedan hacer su vida normal, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con nosotras, con cambiar un poquito el chip, ¿no? De qué es lo que entendemos como económico, como estratégico. Nosotras, el año pasado, en la Dirección de Género, por primera vez le pusimos un precio, digamos, a este trabajo de cuidados. Hicimos el cálculo y dijimos, ¿qué pasaría si todo este trabajo que se hace de manera gratuita en los hogares se pagara? Y nos da que representa 16% del PBI y que es el sector más grande de toda la economía, es más grande que la industria y más grande que el comercio. Sin embargo, está totalmente invisibilizado. Nosotros le pusimos los cuidados un sector estratégico para la economía. Y le pusimos ese nombre porque entendemos que si no valoramos ese trabajo invisible que se realiza todos los días, mayoritariamente por mujeres, que tiene un costo para estas mujeres, porque dedicarle 6, 7 horas a estas tareas significa
o recargarte y tener una segunda jornada laboral o no poder salir a trabajar y tener un empleo, pago, etcétera. Entonces tiene un costo para alguien en la sociedad que recae sobre las mujeres. Entonces eso también tiene que ver con el cambiar un poco la manera en la que pensamos la economía, el feminizar la economía también tiene que ver con sacarnos un poquito de, no digo que la industria no sea productiva o que la energía no sea productiva, por supuesto que son productivas, pero son sectores que no funcionan sin ese otro combustible. Es decir, si todo eso no está encendido, no funciona. Y que te digan que se apagó la economía mundial cuando vos estás viendo que ese sector está estresado, sobrecargado, esto que escuchamos todos los ministras de salud cuando hablan te dicen no se trata de poner más camas, se trata de que el sistema de salud hoy está agobiado, agotado, hace 1 año y medio que está trabajando sin parar. Bueno, esas enfermeras también cuidan en su casa, también tienen una familia que sostener en su casa y quizás hace 1 año que quizás no pueden compartir la misma mesa con sus chicos, digo, entonces eso también hay que entenderlo como parte de los cuidados, ¿no? ¿Y cómo se convence con eso? ¿Cómo se convence al sector que no lo ve de la importancia de lo que genera? Eso es parte del debate que yo creo que estamos llevando adelante y que dimos pasos muy grandes. Porque yo a veces pienso, ¿no? En 2015 fue como un gran punto de inflexión con Ni Una Menos. Después las luchas por el aborto legal, seguro y gratuito, que el año pasado lo conquistamos y es un derecho que tenemos. Esto es algo que este año yo creo que se terminó de instalar, que era lo que veníamos sosteniendo y planteando en el feminismo en las calles, de eso que llaman amor, es trabajo no pago, y que se terminó un poco de instalar y que hoy estamos pudiendo también tener herramientas y macerando esas herramientas para poder dar una respuesta. Pero yo creo que sí dimos un salto muy grande y que de a poco en los hogares esto se nota cada vez más porque, como decía Julia, todo el mundo se dio cuenta de lo que le pasó enfrente. Y en el Estado hoy tenemos también eso, muchas compañeras que vienen de las luchas feministas, que vienen de estos debates, que vienen de necesitar esta respuesta y también son las mujeres gobernando, son madres, tienen esto en sus propias casas, en sus propias vías, cargan a cuestas con toda esta situación y eso hace también que te cambie el debate en una mesa cuando aparece, digamos, esa sensación y esa postura que viene y brota también de tus necesidades, ¿no? Julia, hay un antecedente grande que es la moratoria, la primera moratoria previsional de Kirchner, ¿no? Néstor yo iba a mencionar jubiló eso. mujeres, por algo la derecha está tan en contra de eso, ¿no? Sí, yo iba a mencionar eso porque es en 2 planos la discusión, es reconocimiento familiar y social y es poner plata, ¿no? Es reconocimiento monetario porque bueno, la verdad el es que, lo puso. claro, las brechas solamente con reconocimiento moral no las vamos a cerrar. Creo que lo que hizo, obviamente, Cristina en su gobierno, que fue esto, un 75% de quienes entraron a la moratoria eran mujeres y eso tenía que ver fundamentalmente con que son las que no llegan a los 30 años de aporte. Mira, solamente un 10%... Porque eran, pero hay que decirlo, porque eran amas de casa. Sí. O porque no les habían pagado los aportes. No es que, viste que ellos dicen no pagaron, no les pagaron o trabajaban en casa. Sí, o dicen no tenían aportes, claro. Como que no hay sujeto, es una voz pasiva, no tenían aporte de repente. Eso me parece importante y fundamentalmente lo que hay, ahí sí también es el reconocimiento del rol del trabajo a lo largo de la vida, porque que una ama de casa llegue al final de su vida y no se pueda jubilar, algo que decidió el macrismo, inventaron la PUAM, la pensión única para adultos mayores, yo lo llamaba como un doble castigo patriarcal. Ya de por sí, a lo largo de tu vida, nadie te lo reconoció, te vas a jubilar y no te puedes jubilar, tampoco te reconozco cuando terminaste tu jornada o tu vida laboral. Me parece que lo que hizo fue también saldar una deuda en términos feministas, la moratoria. Ahora lo que propone Raberta, también una mujer al frente del ANSES, no es oficial, pero va a salir, que es distinto, no es una moratoria, es reducir la cantidad de años para las mujeres con hijos, por ejemplo, ¿no? Que esos 30 años no sean una exigencia, sino que, por ejemplo, se puedan descontar 3 años por hijos, uno en realidad por hijo, más 2 si ese hijo percibió AUH durante al menos 1 año. Entonces ahí, por ejemplo, con 2 hijos necesitarías 24 años de aporte, lo cual hace que se le facilite la posibilidad de acceder a una jubilación. Y en algún punto es un reconocimiento monetario al cuidado, digamos, en algún punto es plata lo que yo decía, porque te reconozco años de servicio porque cuidaste, criaste, porque fuiste mamá y te hiciste cargo. Pero en línea de lo que decía Jimmy también, fíjate que otra de los reconocimientos, otros avances en el 2014 es la ley que regula el empleo en casas particulares, ¿no? Fíjate que hoy la principal salida laboral que tienen las mujeres es ser empleada doméstica. O sea, si vos mirás horizontalmente de qué trabajan las mujeres,
la principal salida es ser empleada doméstica, le siguen ser maestra, enfermera, comercio, ¿no? Y estas trabajadoras de casas particulares tenés el 76% en la precarización absoluta con los salarios más bajos de toda la economía. Entonces, cuando decís no pagaron, no tenían aporte, no sé qué, en realidad estamos hablando, porque hay veces que dicen el ama de casa que no trabajó nunca. Escuchamos esos debates, yo me acuerdo en el Congreso en un momento, decían, no, las jubilaciones, las moratorias se dan por la canaleta de las mujeres de Barrio Norte que nunca trabajaron en su vida. Al margen de que para mí sí trabajaron y sí se merecen, vivan donde vivan, ¿no? Porque es un reconocimiento que va más allá de eso. Lo cierto es que en este caso las empleadas domésticas trabajaron de sol a sol durante toda su vida en condiciones totalmente precarias y nadie se los reconoce tampoco. Entonces, hoy, incluso con esta regularización de este trabajo, que es uno de los más precarios y mal pagados de nuestra economía, todavía tenemos un gran desafío. Bueno, ese es otro de los desafíos de la pandemia, es uno de los sectores que más cayó en empleo en el último año, en donde el empleo formal cayó 30.000 puestos laborales y el informal, las estimaciones nos dan arriba de 300.000 puestos en un año. Es un sector crítico hoy para la economía argentina y en eso, bueno, también estamos trabajando para buscar medidas que reactiven este ámbito, porque eso es la principal salida laboral de las mujeres y hay que mejorar eso de ningún. El placer de tenerlas Desde el Conocimiento. Repito, mi orgullo y mi admiración a ambas y lo mejor para lo que está por encaminarse, ¿no? Muchas gracias. Ya formalmente, directora claro. del Banco Ya Nación. estoy trabajando. Bien, bueno, y tu trabajo todavía es arduo e intenso. Alguien que ha decidido volver a la Argentina justamente para trabajar desde el Estado y construir desde ese lugar. Gracias a ambas. No, Muchas gracias a gracias. ustedes.